Hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante común, pero debe ser uno de los temas con menos información quizás que nosotros nos encontramos o con una mayor posibilidad de equivocación al momento de interpretar, puesto que la mayoría de las indicaciones que se nos llevan justamente al contratar vienen probablemente de otros empresarios, de otros microempresarios, otros emprendedores que están recién partiendo, y por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es tratar de aprender un poco a cómo validar esa información. Yo comentaba hace un ratito que esta es una PPT que probablemente tiene más texto que lo que normalmente manejamos en las PPTs de conversación, pero eso tiene una base que es técnicamente que ustedes de alguna manera también tengan la posibilidad de rebatir probables dudas, preguntas, saber dónde se encuentra la respuesta y también que aprendan un poquito de lo que finalmente controla esto, que son el código del trabajo, la dirección del trabajo, y ahí también podemos ir aprendiendo un poco también de cómo funciona este sistema para, como dice la premisa, no cometer errores. Eh, Como decía ahí Rodrigo, ya llevo un par de charlas casi, me transformé en parte de la familia, tenemos conversaciones muy entretenidas al empezar. Yo de profesión soy contador auditor, trabajo en RPyme Maxa, que es una unión que después pueden buscar ahí. Estamos trabajando no solamente en la gestión de empresas, sino que en el financiamiento, así que también es importante que lo sepan de parte de nosotros. Y yo trabajo en una parte o en una división que se le llama Impacto Pyme, que lo que buscamos nosotros es tratar de detectar todos los dolores o los males que pueden afectarnos a nosotros y tratar de buscarle soluciones, como lo que nos invitaron justamente al programa Pyme Activa en este caso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver dos cosas que son súper importantes en relación a las relaciones laborales o al empleo, que tienen una pequeña diferencia. Es la relación laboral con terceros, si necesitamos contratar, etcétera, y la relación laboral del dueño de la empresa, del accionista de la empresa, para con su propia empresa, ya que eso es lo que se le llama sueldo empresarial, que es uno de los conceptos probablemente más polémicos que existe. Algunos dicen que tienen tope, otros dicen que no tienen tope, otros dicen que es una contratación normal como la de un empleado común y corriente. No es tan así, y vamos a ir viendo a través de este pequeño storytelling de la vida de una persona que es empleada, las diferencias justamente entre ellos, y como conversábamos hace poquito con Rodrigo, vamos a dejar un tiempo de conversación para que ustedes puedan hacer preguntas. Vamos a tratar de que sea por lo menos unos 15, 20 minutos, porque sé que este es un tema que sí requiere mucho tiempo para conversar. Así que vamos a partir de inmediato y a través de este transcurso vamos a ir haciendo las diferentes definiciones y diferencias entre ambos. Lo primero, ¿qué es una relación laboral? La relación laboral es eh, ese, ese momento donde existen tres, básicamente, protagonistas en esta actividad: un empleador, un trabajador y una empresa, que puede ser el mismo empleador si es de primera categoría las funciones que él tiene y requiere contratar gente. Obviamente no hay ningún problema con eso, puede ser una persona natural o una persona jurídica, como dice aquí, sin ningún problema. El empleador es aquel que mediante su empresa va a proporcionar justamente una actividad para realizar, y el trabajador viene a ser la persona que, a cambio de un convenio, que en este caso es el dinero, se presta justamente para esta relación laboral. Esto está regulado bajo el Código del Trabajo, y las definiciones de empleador, trabajador y empresa son las que generan básicamente esta relación. ¿Cuál es la primera gran diferencia de esta relación laboral con el sueldo empresarial? Que el sueldo empresarial, aunque suene raro, no es una relación laboral. ¿Por qué? Porque el empleador es uno mismo, por lo tanto no existe una jefatura, un jefe directo, alguien que técnicamente supervise nuestra actividad, y la empresa evidentemente es nuestra. Por lo tanto, la primera gran diferencia entre ambos es que el primero, el trabajador que vamos a contratar nosotros, que es una persona externa, un tercero de la empresa,
es alguien que necesita estar regulado bajo un contrato y sobre el cual se aplican todas las instancias que coteja, por ejemplo, el Código del Trabajo. En el cambio, el dueño de la empresa, que se contrata como un beneficio tributario, porque esa es finalmente la figura, no es una relación laboral y por ende tampoco va a existir este concepto de que el Código del Trabajo está por sobre la relación. Es decir, acá no existe esa figura, no existe ese movimiento y el dueño de la empresa obviamente no está regulado por ninguna entidad. Entonces, si se dan cuenta, no pasa de ser lo que nosotros llamamos una figura técnicamente legal, donde uno lo que hace es aprovechar un resquicio tributario y donde no existe justamente esta figura. Ahora, ¿qué tiene de importante y relevante remarcar esto desde el principio? Lo van a ir descubriendo a través del transcurso de las demás láminas, donde se van a dar cuenta ciertos derechos que tiene un trabajador un tercero de la empresa versus nosotros como trabajadores dueños de la misma. Hay una diferencia entre el trabajador justamente independiente al trabajador que trabaja para su empresa, perdón, del dueño que trabaja para su empresa. Esto es súper importante. ¿Por qué lo dejé acá? Porque hace muy poco yo viví de cerca el caso de un colega que él se cotizaba de manera independiente y no a través de la empresa, y esto lamentablemente tiene una implicancia en el momento de las licencias médicas y inclusive de algunos beneficios que tiene justamente la persona que trabaja, entre comillas, como dependiente o como dueño de la empresa. Así que en estos casos hay que dejar súper claro que el dependiente es aquella, o debería ser aquella persona que al trabajar mediante boletas de honorarios se cotiza él mismo a su propio nombre de manera voluntaria, ¿ya? Entonces existe una gran diferencia entre la cotización del dueño de una empresa o una cotización voluntaria a alguien que grafica esto como independiente. La independencia, de cierta forma, en este caso, podría tener menos beneficios que el contratarse bajo alguien que voluntariamente se paga las imposiciones. Es un resquicio que quería dejarlo aquí como un tip para que no vayan a cometer el error aquellos dueños de empresas que hoy día están cotizando y no vayan a ir a la parte de Previred donde dice trabajador independiente, porque se asimila que este trabajador independiente es alguien que trabaja con boletas de honorario y las boletas de honorario tienen sus propias reglas a través de impuestos internos y probablemente en caso de un accidente, una licencia médica, no van a recibir el 100% de lo que ganan mensual. Así que tienen que tener mucho ojo con ese concepto y lo quise poner ahí justamente de antesala para poder entrar en una conversación más profunda. Hay un organismo que fiscaliza finalmente esta relación trabajador-empleado y es la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene como misión fiscalizar, prever, estar atento, estar dispuesto a escuchar reclamos, en cierta forma también a asistir, a dar consejos tanto a los trabajadores como sindicatos para que finalmente se cumpla la lógica de la Dirección del Trabajo y del Código del Trabajo, que es ser, en cierta forma, una forma de poder unificar la visión del trabajo y minimizar los problemas que pueda haber entre trabajador y empleado. Evidentemente, al estar todo esto establecido bajo leyes, debe haber una buena predisposición tanto de quien da el trabajo como de quien trabaja, y esta ley básicamente lo que hace es cuidar ambas partes, ¿ya? Esto hace que si alguien no trabaja de la manera adecuada y tiene alguna falta relevante, existe una causal para poder desvincularlo sin que tenga un costo adicional para nosotros ni tenga ningún perjuicio, pero también, por otro lado, defienda al trabajador de la aplicación que nosotros le vamos a dar justamente a la ley al momento de trabajar. Cosas importantes que no se le deben olvidar cuando contraten a alguien, y aquí tenemos otra regla que probablemente muchas veces se confunde. Uno de los primeros hitos que existe dentro de la relación laboral es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene que decir información que es primordial, como identificar las partes, ya identificar el trabajador, identificar quién va a trabajar, con quién va a trabajar, en este caso la empresa,
especificar cuál es la labor, especificar el horario, la composición de su sueldo y la duración justamente de esto. ¿Para qué? Para justamente evitarse problemas futuros y no caer en ninguna irregularidad. Las particularidades de los contratos de trabajo, que yo lo dije ahora a grosso modo, todos conocemos en realidad un contrato de trabajo, pero era bueno recalcarlo, están en el artículo 7 justamente de la ley, ¿ya? Así que el Código de Trabajo, inciso 7, artículo 7, perdón, aparece justamente todo esto detalladísimo. Cosas importantes que debemos saber del contrato de trabajo, sobre todo cuando vamos a contratar a alguien para hacer en alguna faena, en alguna obra, etcétera, etcétera. Los contratos tienen plazos y esos plazos deben cumplirse para nosotros no recargarnos de problemas. Si ustedes van a contratar a una persona a plazo fijo, tienen solamente 5 días para poder ejecutar la acción y entender que quedó plasmado el deseo de ustedes de que ese contrato sea fijo. Es decir, si quieren contratar a alguien, por ejemplo, por un mes. Y 15 días cuando va a ser un contrato indefinido. Esto podría, y que busco con reflejar estos números, que no cometan el error de, por ejemplo, llamar a la persona de plazo fijo y tratar de contratarla en el sexto o séptimo día, porque si él tuviese claro lo que lo ampara bajo la ley, él podría exigir un contrato indefinido y que obviamente va a tener después las problemáticas de despido que están lejos de probablemente el mes o los meses o el tiempo de prueba que ustedes quisiesen hacer. Entonces es súper importante entender de que esto debe empezar a contarse desde el día 1. De hecho, lo lógico es que ustedes al contratar ya tengan listo el contrato para la persona para que esté cubierta esta necesidad y también para que él tenga la seguridad desde el día 1 que tiene su contrato. Pero más allá de eso, existen 5 días corridos para poder eh, dejar todo esto corregido para los trabajadores de plazo fijo y 15 para los indefinidos. ¿Y qué es lo que define? Lo mismo que yo decía recién, entender por qué nos reunimos, cuál es el trabajo que voy a hacer y qué es lo que ustedes me ofrecen a cambio, definir los servicios que yo voy a hacer en los horarios que voy a hacer, definir también mi cargo para entender a quién me voy a subordinar y obviamente entender la dependencia, como dice aquí con el empleador, y la continuidad de los servicios que faz básicamente los plazos. Súper importante determinar los plazos porque, como les digo, del día 6 en adelante, cualquier persona podría exigir, si tiene conocimiento de la ley, que su contrato sea indefinido y no a plazo, como probablemente nosotros en algún momento lo quisimos hacer. Esta parte de acá la voy a globalizar. Comenté, creo, al principio, pero ya lo había comentado también con Rodrigo. Esta es una PPT que tiene mucha información, solicítenla para que ustedes puedan tenerla, leerla bien, ver los respaldos y los artículos, pero es totalmente necesario justamente para que ustedes puedan entender la temática. Aquí lo que estamos graficando son los distintos tipos de trabajos o contratos de trabajo. Entonces tenemos el contrato, si se dan cuenta acá, está el contrato a plazo fijo, está el contrato indefinido, que fue el que hablamos, y están los contratos por obra y faena. Y cada uno de ellos tiene particularidades especiales, ¿ya? Si se dan cuenta, acá en la primera parte detallamos o detallo muchos tipos de contratos que existen y cada uno de ellos debe tener dentro de su confección la particularidad de definir los por qué. Por ejemplo, el contrato de trabajo part-time debe ser un contrato que no puede ser abierto, no puedo trabajar de las 9 a las 7, debe tener los cortes de tiempo, los días de trabajo, etcétera, etcétera. Así que si alguno de los casos de ustedes o alguno de los rubros en los que ustedes se mueven cotejan algún tipo de estas necesidades, tendrían que hacerse justamente asistir para poder completar los contratos de la mejor forma posible. La idea de poder enumerar acá, dado que vinimos a tener un conversatorio evidentemente sobre el concepto global, es que también se den cuenta de que no es tan fácil como tener un contrato tipo y contratar a una persona. Necesitamos saber que este contrato tiene las diferentes particularidades o las diferentes cláusulas que se necesitan. Como dato, la Dirección del Trabajo tiene una sección de contratos donde ustedes pueden bajar los diferentes tipos de contratos que yo estoy detallando acá sin ninguna problemática para su uso.
Y obviamente viene con el resguardo que tienen que tener para cada uno de estos trabajos. Los globales, los que son más conocidos, contrato a plazo fijo, es cuando ustedes quieren preestablecer o dejar determinado la fecha de término. En este caso, lo que tienen que tener cuidado cuando miden o, por ejemplo, quieren contratar a prueba, eh, tienen que medir cuánto va a durar su rango de prueba, puesto que el tercer contrato ya se vuelve inmediatamente indefinido. ¿Ya? Así que si van a hacer contrato por un mes, tienen que entender que ya perdieron una posibilidad de hacer un contrato o ya ocuparon uno. Si contratan por un segundo mes, tendrían que entender que su periodo de prueba no es superior a 2 meses, dado que el tercer contrato debería, como dije, ser indefinido. Perdón. Por otro lado, está el contrato indefinido, que es aquel que no tiene prefijado una duración y que técnicamente va a durar mientras no pase algo grave, por lo cual yo deba ser despedido, o donde nosotros en un común acuerdo podamos ponerle término, o en alguna causa legal, como por ejemplo necesidad de la empresa. Que necesidad de la empresa también está dentro de estos conceptos como súper usados dentro de la pyme, pero que no están llegando a usarlo. La necesidad de la empresa tiene sus particularidades, lo vamos a ver un poco más adelante, pero para poder resumir, el contrato indefinido no tiene fecha de término y solo podría terminar por alguna problemática grave del trabajador, por el común acuerdo entre las partes de no querer trabajar el uno con el otro ya, o ponerle término al contrato, o porque la empresa en realidad ya no puede seguir trabajando conmigo porque existe una imposibilidad técnica de seguir justamente en este contrato. Y uno súper importante que le puede servir a muchos, que es el contrato por obra o faena. El contrato por obra y faena lo que dice es que el periodo de trabajo está determinado por el periodo con el cual ustedes, por ejemplo, firmaron un contrato con alguien. Si yo los contrato para construir, por ejemplo, un condominio, una casa, y ese proyecto va a durar 8 meses, y no tenemos la claridad de que va a durar eso, ustedes pueden justamente tomar como hito el término justamente de la construcción del condominio o el tiempo que ustedes quieran estimar. Es decir, aquí ustedes pueden contratar por 6 meses sin ningún problema y al terminar no hay una renovación obligatoria porque básicamente esa fecha ya estaba puesto como término justamente de este concepto de contrato laboral, o porque llanamente se terminó la instancia que dio el trabajo. Entonces, en este sentido, la obra y faena también es algo que debe utilizarse. Y como les decía al principio, también para la persona que se acaba de sumar, es súper importante entender que hay muchos formatos de trabajo y que no existe un contrato general que les sirva para todos, porque lo más probable es que exista una incoherencia dentro de lo que dice, y eso podría ser después una problemática legal que hay que superar. Entonces, en este caso, ustedes lo que deberían hacer es técnicamente asesorarse por algún profesional que les pueda ayudar en esto, o en su defecto, también podría ser sin ninguna problemática, acudir justamente a estos descargables que tiene la Dirección del Trabajo, y lo encuentran fácilmente poniendo contratos de trabajo tipo DT o Dirección del Trabajo, y se van a encontrar justamente con ese datito para no equivocarse al momento justamente de contratar. La jornada de trabajo. Acá hay algo súper importante también dentro de la jornada de trabajo. Bueno, la jornada de trabajo mayormente todos la conocen, una jornada que desde el año 2005 son 45 horas semanales, no se puede distribuir en más de 6 días, ni en menos de 5. ¿Ya? Hay leyes hoy día que están tratando de cambiar algunas de esas cosas. Y la extensión de horario no puede ser de más de 10 horas. Para poder incurrir en algún cambio sobre ese horario que está predefinido, deben existir la explicación sobre esto. Es decir, debería existir giros que están relacionados con un tipo de empresa, perdón, que faculta esto. Entonces puede ser una empresa de producción, puede ser la típica empresa que probablemente, las tiendas que trabajan en los malls, por ejemplo, que tienen horarios que son distintos, pero por un tema general, la lógica es 45 horas semanales, no menos de 5 días, no más de 6, y por ningún motivo alguien debería tener 10 horas de trabajo real. ¿Ya? Recuerden que el horario de colación, que aquí también aparece la jornada de trabajo, se estará dividida en dos partes, por un horario de colación que tiene un mínimo de 30 minutos, no está estimado el máximo, ahí donde también estas personas que trabajan en turnos extensos como los malls
hacen una partición a la mitad del día que probablemente puede ser de 1 hora a 2 horas, y con eso logran que la gente esté trabajando en su lugar de trabajo sin incurrir en una problemática de la ley, ya, pero técnicamente esta es la forma. Pero hay que tener también considerar esta otra particularidad, que es donde probablemente muchas veces se cometen muchos errores, ya, que es con el tema de la hora extra. Ahora, vamos a verlo probablemente en un par de láminas más, pero la jornada de trabajo tiene una excepción, ¿ya? En el artículo 21 del Código del Trabajo, que es como la parte latera de explicar, existe justamente esta lógica de trabajo, pero la pregunta a ustedes será: ¿qué pasa con la gente que trabaja part-time? Bueno, la gente que trabaja part-time o trabaja menos horas debe cumplir también con una lógica que está establecida en base a esto. Y algo súper importante de saber, por si van a contratar y no cometer el error, el sueldo mínimo, que es el pago mínimo por esta figura que está aquí, de 45 horas de trabajo, es vigente desde la hora 31. Es decir, si ustedes contratan a una persona por más de 30 horas, 31 horas, 32 horas, 33, 34, hasta llegar a 45, todos ese rango de tiempo, es decir, desde la hora 31 a la hora 45, ustedes no pueden pagar menos del sueldo mínimo, ¿ya? Entonces, técnicamente, si ustedes van a regir su forma de provisionar costos, o de cierta forma entender cuál va a ser el costo que va a tener un trabajador para ustedes, tienen que tener súper claro que si por un rango de economía van a contratar a alguien por menos tiempo, la jornada parcial es de 30 horas. Sobre la hora 30, 31, hacia arriba, no van a poder pagar menos del sueldo mínimo. ¿Qué es lo que hacen los que pagan menos de 30? Pagan proporcional al sueldo mínimo, es decir, toman los 380, lo dividen por 180 horas y lo multiplican por las horas que va a trabajar esta persona. En cambio, si llegas a trabajar alguien por 31, él automáticamente tiene el sueldo mínimo. Y el único beneficio o la única lógica de contratar a alguien por 31 horas es que ustedes estimen que está bien el pago del sueldo mínimo por ese rango de tiempo, pero no vayan a cometer el error Hola. de contratar a alguien y que justamente se les produzca esta problemática, porque obviamente si esto llegase a, llegase a ser un reclamo ante de la dirección del trabajo, en este caso el código apoya justamente a esta persona y se va a entender que esa no es una jornada parcial. Así que mucho ojo con las jornadas parciales, pero para darle un tip así como que no sea tan profundo quizás en la forma de medición, una jornada parcial es desde 30 horas hacia abajo. Hacia arriba tienen que tener súper claro que tienen que pagar el sueldo mínimo, trabaje esta persona 31 horas por contrato o la hayan contratado por 45. Otro de los conceptos importantísimos que tenemos dentro del sistema de contratación y en el cual usted también no deben equivocarse, es la jornada extraordinaria o la famosa hora extra. Las horas extras también tienen sus restricciones, y la restricción más importante es que si ustedes quieren que yo trabaje horas extras, nosotros deberíamos tener un pacto o un convenio en el cual yo cada 3 meses debería estar renovando eso. Eso significa que ningún trabajador contratado por ustedes, o ustedes si están contratados por alguien, están obligados por defecto a trabajar horas extras. Y el ciclo de 3 meses es justamente por si algo cambia en nuestro rigor de vida, para poder decir en un momento: hace 3 meses yo podía hacer horas extras, hoy día no puedo hacer horas extras. Entonces aquí lo relevante, lo importante es saber que la hora extra no es una exigencia que pueda hacer el empleador al trabajador. Debe haber un pacto intermedio para poder justamente llegar a este acuerdo, y las horas extras no pueden ser más que 2 diarias, o si no tuvieron durante, está contratado por ejemplo de lunes a viernes, el día sábado podrían hacer las 2 de cada día, el mismo día sábado, para no incurrir en una problemática. Y ahí tendrían 10 horas extras de una sola vez, y no habría problema. Pero no olvidar que aquellos que constantemente necesitan personal para trabajar hora extra deberían tener el rigor esto firmado. Es decir, no pueden obligar a un trabajador a trabajar hora extra solamente porque la empresa
tiene una mayor producción. Hay que llegar a un acuerdo con el trabajador y obviamente ese acuerdo debe ser testeado desde el momento uno de la contratación, cuando se hace justamente la entrevista para entender si esto va a ser viable, va a ser posible a través del tiempo. El pago de la hora extra, que eso también es algo que tiene muchas visiones. Existe el concepto de las horas del 100%, la hora del 120%. La ley solamente habla de un tipo de hora extra y es la del 50%. Es decir, ningún empleador está obligado a pagar más porque alguien trabaja un día feriado, ni porque es un día domingo, ni porque llegó a algún acuerdo fuera del horario. Como obligación, lo que sucede es que ustedes pueden pactar un monto diferente y una hora mucho más alta quizás para que esto sea básicamente atractivo para el trabajador. Entonces, obviamente, si ustedes trabajan en la semana 2 horas extras, el trabajador a lo mejor no le va a llamar mucho la atención venir a trabajar un día sábado. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen la libertad de duplicarla o triplicarla, si ustedes quieren, por exagerar, el monto. Pero todo el excedente del 50% es un pacto entre trabajador y empleador. Aquí lo que yo les recomendaría, al igual que lo que hemos estado hablando hasta el momento, ojalá todo esto quede escriturado en el anexo de contrato para que ustedes después tengan justamente la capacidad de minimizar, en cierta manera, las problemáticas con el trabajador. Las remuneraciones, que es parte ya de lo que estamos viendo, están regularizadas por el artículo 41, como les dije, solamente como un dato, porque técnicamente aquí lo que estamos hablando es de que el monto de remuneración es la contraprestación por el servicio. Yo trabajo para ustedes y ustedes me propusieron un monto. Eso está en un documento, se firma y eso se transforma básicamente en mis ingresos mensuales. Eh, en un contrato debe estar estipulado todas las casuísticas que puede llegar a tener la relación laboral, ¿ya? Entonces, como todos alguna vez hemos pasado por el proceso de haber trabajado para alguien, o en su mayoría, obviamente debe estar aquí establecido cuáles son los montos que se van a pagar, cuáles son las excepciones, cuáles son los bonos que podría llegar a tener alguien, si hay montos de colación o movilización, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que quedar clasificado. Y dentro de ese concepto ustedes se van a encontrar con situaciones distintas que también tienen que previsualizarlas, como por ejemplo las remuneraciones ordinarias. ¿Cuáles son las ordinarias? Las que están en el contrato, las que nosotros presupuestamos. Las extraordinarias, que vendrían a ser, por ejemplo, casos como las horas extras, ¿ya? Que es normalmente cuando ustedes escuchan el concepto de sobresueldo, la hora extra es un sobresueldo, es una compensación a un sobretrabajo que uno está haciendo a razón de una situación esporádica que se genera. Aquí también vuelvo al tema de nosotros como empleadores. Ojo con las horas extras, y con el número de horas extras y con la habitualidad de la hora extra. La hora extra, por definición, es un servicio esporádico por situaciones esporádicas. La dirección del trabajo podría definir que la constancia o lo repetitivo de la aplicación del concepto de hora extra probablemente es la falta de trabajadores y no una necesidad. Así que tienen que tener mucho ojo con eso y tratar de dirigir bien los equipos de trabajo y ver si esto es evidentemente necesario. Ahora, también tenemos que estar súper claros como personas que manejan sus propias empresas, que siempre sobre el sueldo va a ser algo que nos va a sacar normalmente de lo que nosotros tenemos visualizado y podría aumentar nuestros costos. Así que mucho cuidado con eso. Y remuneraciones especiales, que son básicamente algunas que ustedes podrían llegar a considerar como el aguinaldo. Aguinaldo, bonos, etcétera, cosas particulares que se puedan pagar, algún bono que ustedes quieran pagar en algún momento, no porque está escriturado, sino que porque ustedes por algún motivo lo quieren hacer. El cierre a lo mejor de un buen negocio, algo que quieran reconocerle a sus trabajadores. Entonces, la primera está regulada básicamente por el tema del contrato, la segunda está en la ley y debe estar escriturado el convenio para hacer justamente la hora extra, y la tercera son situaciones esporádicas que se generan en algunos momentos. La forma de remunerar o de pagar básicamente es libre. Ustedes pueden
pagar semanal, quincenal, mensual, y todo eso tiene que estar justamente estipulado. Lo que tienen que tener cuidado son con los sueldos variables, ¿ya? Si ustedes pagan bonos, los bonos son derechos adquiridos después del tiempo, después de 3 meses, si ustedes pagan un bono, ese bono pasa a ser parte de la remuneración. Entonces si en algún momento ustedes me tienen que despedir, ya no solamente me van a despedir por los conceptos que están en el contrato, sino que yo adquiero justamente este derecho por lo repetitivo que esto puede ser. Y otro concepto súper especial dentro de la remuneración variable que ustedes deben considerar para cuando trabajen para con terceros, es que en algún momento ustedes podrían también llegar a tener personas que trabajen con comisión, y ahí se activan también procesos especiales como por ejemplo la semana corrida, ¿ya? Así que ahí también tienen que tener mucho cuidado y recibir asistencia en el momento que quieran hacer justamente estos cálculos. Y obviamente también dentro de un concepto de costeo, ustedes tienen que considerar que este trabajador tiene también obligaciones previsionales, como las que están anotadas aquí. AFP, salud, AFC. Eso está implícito dentro de cualquier trabajador. Y adicionalmente el empleador tiene conceptos como los aportes patronales, donde está el seguro de accidente, donde está la FC también, la cesantía, y el seguro de invalidez y sobrevivencia, que también es un monto que se cobra al empleador en base a los trabajadores que trabajan justamente con él. Acá existe una gran diferencia que la voy a recalcar de inmediato para que no se nos pase. La diferencia entre el contrato empresarial o el sueldo empresarial y el trabajador común y corriente que trabaja para nosotros es que yo como dueño de la empresa no puedo hacer uso de los beneficios que están aquí en naranjo o amarillo del empleador porque son de cargo de la empresa, y yo al no tener una relación laboral, esto no va dentro de esa ecuación. Y también el dueño de la empresa no puede hacer uso del seguro de cesantía. Uno, porque justamente es un reconocimiento de parte de la empresa para las personas que trabajan bajo el sistema laboral, bajo el Código del Trabajo. Y segundo, porque efectivamente es imposible que yo me autodespida de la empresa. Entonces tiene una lógica tanto por ese lado como por la lógica del gasto. Entonces, no se acepta como gasto estos ítems porque serían un incremento de gastos en alguien que no es un trabajador regulado por el Código del Trabajo y que por ende no correspondería. Si algún dueño de empresa está haciendo uso de estos conceptos, básicamente lo que tiene que tratar de hacer es regularlo cuanto antes, dado que estos no pueden ser considerados dentro, por ejemplo, del ejercicio de la renta como un gasto de la empresa. ¿Eso por qué? Porque, como les decía, no existe una relación laboral. Por más que hagamos un contrato donde yo, el dueño de la empresa, me contrato para hacer las acciones de gerente, eso no es un concepto laboral, no está regido por el Código del Trabajo, y como les decía, aunque suene un poco chistoso, obviamente nunca yo voy a tener problemas conmigo mismo, por lo tanto, todo lo que regula el Código del Trabajo no va a tener incidencia en mí. Me puedo sobreexplotar, puedo trabajar los domingos, puedo trabajar después de la hora, puedo trabajar más horas de lo que trabaja el resto, por lo tanto no existe una lógica de regulación. Otra cosa súper importante que tienen que tomar en consideración cuando contraten es los costos que tienen los derechos de los trabajadores, como por ejemplo los feriados, ¿ya? Que son las vacaciones. Es decir, si alguien sale de vacaciones, ustedes van a tener que pagarme, en mi caso, mi sueldo completo para después ustedes ver cómo rellenan ese espacio de trabajo que yo no estoy haciendo. Entonces se entiende que en algún momento va a haber un costo adicional o va a haber un sueldo pagado 2 veces por la misma operación si es que ustedes me van a poner un reemplazo. Si no hay un reemplazo, obviamente también va a haber una recarga de trabajo para algún compañero mío que tiene que hacer esta acción, y por lo tanto ustedes tienen que también testearlo. Y recordar que esto es un derecho del trabajador que es irrenunciable, por lo tanto no se vende, no se puede comprar, y obviamente el hacerlo sería incurrir en un error. Adicionalmente, existe el feriado convencional, que es de común acuerdo, está escrito en los contratos, y es cuando ustedes dan ciertas libertades o ciertas particularidades adicional a lo obligatorio, y ustedes obviamente eso se lo pueden tomar de manera adicional. Y el feriado progresivo, que es cuando yo he trabajado más de 10 años con empleadores, o sea, llevo más de 10 años trabajando, cada vez que empiezo a sumar
3 nuevos años empiezo a ganar un día de vacaciones. Así que también ahí, cuando contraten a una persona que ya tiene un historial de trabajo, que es súper importante contratar gente con experiencia, también tienen que entender que probablemente viene con una carga financiera al momento de él tomarse sus vacaciones. La diferencia del feriado convencional y el feriado progresivo es que esos sí se pueden, entre comillas, vender o comprar. O sea, ustedes sí podrían ofrecer dinero para que estos días sean compensados de esa manera, no así como dije el feriado anual o las vacaciones por derecho, que son las que, como ahí dice, está en el artículo 67, deben controlarse. Así que también para que no cometan el error y no le vayan a ofrecer dinero a alguien por sus vacaciones, hay que tener mucho cuidado con eso. Y como decíamos, el feriado tiene que estar controlado, tiene que ser dado, no se pueden acumular, no pueden acumular 2 periodos y obviamente ustedes tienen que tenerlo súper claro eso. Eh, si ustedes por ese motivo necesitan que alguien no se tome todas las vacaciones de una sola vez, tienen que también tener súper claro que una de las particularidades que existen son que ustedes no pueden darle vacaciones a alguien mínimo de 10 días consecutivos. Es decir, si yo trabajo para ustedes, ustedes si me quieren fraccionar las vacaciones, la ley lo permite, pero tendrían que partir por darme 10 días hábiles consecutivos, es decir, 2 semanas. Después de esas 2 semanas, el resto se puede repactar, se puede buscar de alguna manera y no hay ninguna problemática. Y lo que yo les comentaba recién, las vacaciones legales tienen derecho de remuneración total. Entonces, de esa manera, ustedes también deben considerarlo al momento de entender que al contratar y pasar un primer periodo para ver costos adicionales cuando quieran dar vacaciones. Acá les dejé como tips algunos permisos legales, que siempre las preguntas típicas a los contadores o a los asesores, oiga, ¿de verdad tiene de permiso una persona que tuvo un hijo, que matrimonio, que se murió un familiar? Sí, existe el tiempo que están definidos, acá yo los dejé numerados, y toda esta información está en el artículo 71 para que ustedes lo vean. Obviamente, estos tiempos tampoco corresponden para el dueño de la empresa, porque el dueño de la empresa en realidad se puede tomar vacaciones cuando quiera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuevamente, insisto, no existe una relación laboral de por medio. Y finalmente la formalización del término de una relación laboral, que es súper importante, y aquí nos vamos a ir a conversar más del tema de la contratación al dueño de la empresa. Cuando ustedes contraten, tienen que tener algo súper claro, y es que las personas no se pueden despedir porque sí. Y existen artículos que están destinados justamente para poder regular esto. Todos los artículos que están todo lo que está en el artículo 159 son las causales objetivas, que son las de común acuerdo o donde nadie puede en cierta forma rebatir. Por ejemplo, yo renuncio, ambos nos ponemos de acuerdo para que yo me vaya, la muerte de un trabajador, el vencimiento de un plazo fijo, ahí no se requiere ninguna acción ni ningún motivo especial, sino que simplemente por una necesidad X, como puede ser la extinción mía de vivir, ya no estoy vivo, por lo tanto, evidentemente, no hay nada más que hacer que entender que se acabó la relación laboral y que debe haber un finiquito de por medio, y este tipo de causales de común acuerdo. Y obviamente también los casos fortuitos, que los vivimos hace poco con el tema de la pandemia, donde evidentemente ante la baja laboral se activa este artículo donde se permite justamente eh, despedir a las personas sin estar probablemente alguna causal grave de por medio, sino que simplemente el hecho de que hay algo superior, que es una decisión o es una problemática finalmente que termina por generar esto. Los artículos 160, que estos son técnicamente cuando el trabajador de alguna manera faltó a algo grave con la empresa, cometió un error, hizo algo que básicamente perjudica a la empresa. Falta de probidad, es decir, de mantener el resguardo sobre la integridad de la empresa, que yo haga negocios dentro del negocio y no me esté dedicando a trabajar, faltar 2 días seguidos o 3 veces al mes, el abandono injustificado, o sea, llegar y irme del trabajo sin haber pedido permiso ni avisar, sea cual sea el motivo, obviamente hacerlo. Y si ustedes por algún motivo, evidentemente, tratan de hacer algún perjuicio sobre
la producción o la forma de funcionar normal de la empresa. Entonces ahí también hay estas causales son subjetivas, que son básicamente interpretación, es decir, aquí yo como empleador tengo que saber demostrar cuál fue la falta que ustedes cometieron, debe estar respaldada o resguardada por algún tipo de explicación, y esto obviamente no requiere que el empleado esté de acuerdo, sino que yo simplemente bajo la aplicación de mi criterio, al entender que alguien cometió alguna de estas problemáticas o errores, yo puedo despedirlo. Y la última es la causa unilateral, que es donde está el famoso artículo 161, que es el artículo más usado quizás dentro de las pymes y más mal usado dentro de las pymes, porque el artículo 161 tiene una particularidad y es que es un ítem que se usa o se debería usar para los cambios dentro de una empresa. Es decir, llegaron máquinas que hacen que la modernización requiera menos trabajadores, se debe racionalizar o bajar la cantidad de trabajo, de trabajadores, perdón, porque hay menos trabajo, y aquí no hay una máquina que suple el trabajo, sino que hay menos trabajo, y eso evidentemente da la posibilidad de justamente de este despido. La productividad, que baje justamente no el trabajo, sino que la producción produzca quizás algún problema financiero que hace que hoy día no exista tanto dinero para pagar justamente por las personas por la carga laboral que exista. Y por otro lado, los cambios en la economía. Volvemos al tema probablemente de la pandemia, donde ustedes probablemente necesitan despedir, no está el argumento a lo mejor de una causa grave, ni estamos de acuerdo, ni existe una necesidad de ustedes de renunciar, en la cual yo podría ser partícipe, sino que aquí yo digo, lo tengo que despedir porque ese puesto ya no lo puedo tener, porque bajó evidentemente los ingresos de la empresa por alguno de estos motivos, o la empresa se modernizó y ahora no sabemos qué hacer con un puesto de trabajo que hoy día está siendo automatizado quizás. Así que eso es súper importante, entender que esto puede llegar a pasar y que ustedes tienen que ser muy inteligentes al momento de aplicar estos conceptos. Por lo mismo, y después pídanle a Rodrigo esta PPT, yo dejé acá los argumentos de cada uno de los códigos, ¿ya? Entonces aquí está el artículo 159.1, explicando brevemente qué es el acuerdo de las partes, y así sucesivamente hasta el 6, lo mismo hicimos con el artículo 160, y con el 161, que es, como les decía yo, la causal más utilizada, la peor utilizada, y que normalmente cometemos el error de despedir a alguien bajo esta causal y contratar a alguien. Y aquí es súper importante saber que cuando ustedes despiden por este concepto, si se dieron cuenta, es porque este cupo laboral ya no debería volver a ser cubierto inmediatamente por alguien. Entonces puede ser que si ustedes, no sé, despidieron a una secretaria por el artículo 161, lo que están diciendo es que ya no necesitan una secretaria. Por lo tanto, al volver a contratar y contratarla como secretaria, podría estar incurriendo justamente en un error en la utilización de este código. ¿Y qué es lo que podría llegar a pasar? Lo que podría llegar a pasar es que si el trabajador anterior se da cuenta de esto, podría pedir que se anule el finiquito y por ende ustedes tienen que reconocer nuevamente su integración a la empresa y ahí obviamente van a tener un problema gravísimo que van a tener dos secretarias. Y ahí obviamente va a ser un costo adicional, etcétera, etcétera. Y, y tienen que tener, como les digo, mucho cuidado con el manejo de esto porque es probablemente el código que más se usa, el que más se propone, etcétera, etcétera. Y también saber que para despedir hay una formalidad que sería la carta de aviso más el finiquito. Es decir, yo debo comunicarle al trabajador que va a ser despedido por alguno de estos conceptos y existe un finiquito de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las grandes diferencias de esta carga, por decirlo de alguna manera, que existe al momento de contratar? Son los costos y poder asumir que cada contratación conlleva un finiquito, conlleva un historial, conlleva vacaciones y ustedes tienen que tomar esas decisiones. Y si se dan cuenta, el argumento de contratación, lo que lo transforma en una relación laboral, es justamente tener que establecer un,
o establecer mediante este libro, que es el Código del Trabajo, la relación de las partes, para que nadie falle o falte a esta. En cambio, nosotros como dueños de empresa, obviamente no existe ese código, y las únicas particularidades adicionales que tenemos que nosotros considerar es que una persona que trabaja en su propia empresa, en su propio emprendimiento, o en su propio jefe, tiene que tener como consideraciones que lo que se considera como gasto de la empresa es el tope que permite Previred para el concepto de AFP. ¿Ya? Entonces, ese es el primer tope que van a tener. 82,6 UF es el primer tope, es lo máximo que ustedes se pueden pagar. Lo que si se quisiesen pagar más de ese sueldo, ¿ya? Lo que pasaría es que todo el excedente es considerado un gasto rechazado. Eso significa que ustedes deberían pagar un impuesto adicional por ese mal uso, y si impuesto interno no se da cuenta y lo corrige en alguna futura revisión, les va a cobrar ese impuesto. Y no deben hacer uso de ninguno de los conceptos patronales. No deben pagarse AFC, ni mutual, ni el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y por ende, al no ser también trabajadores bajo la ley laboral, obviamente no tienen los derechos de un trabajador. Pues no pueden pagarse un finiquito, porque sería estar inventando un gasto que no existe en razón a como la ley lo estipula, y obviamente no pueden hacer uso del seguro de cesantía, porque técnicamente se entiende que si ustedes son el dueño de la empresa, no pueden despedirse. Se supone que ustedes lo que están haciendo es, en cierta manera, ocupando un beneficio tributario para poder transparentar los gastos o el ingreso que ustedes tienen, que es un gran beneficio si lo analizan bien, pero obviamente al entender que ustedes no se deben despedir, o que ustedes estarían recargando el seguro de cesantía como un gasto en alguien que tiene la capacidad de seguir trabajando, despedirse cuando quiera, obviamente va a ser mal usado, y la idea es que estas cosas se regulan y no pasen. Entonces, en este caso, como les decía, ustedes, si se dan cuenta, a diferencia de todo lo que hemos visto, la figura de ustedes es mucho más simple, hay menos cosas que entender. Ustedes no se van a controlar por horario, tienen que tener sí una dependencia de trabajo en su empresa, pero obviamente no hay nadie que los controle, nadie que les dé órdenes, nadie sea su supervisor, y obviamente, como les decía, eso es entendido y definido por la ley, obviamente como una relación no laboral, porque no está, como les decía, respaldada o reglamentada o regulada por el Código del Trabajo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿debe contratarse el dueño de una empresa? Obviamente que sí, tiene mucha lógica para poder rebajar el peso de los impuestos de la empresa, sobre todo el impuesto de renta que debe pagar. Es una forma de transparentar los gastos, y también a ustedes como dueños de la empresa les sirve tener, justamente para efecto de los ojos de banco, instituciones financieras, etcétera, etcétera, de que esté reglamentado mediante un sueldo justamente los ingresos de ustedes. Pues sí que es súper importante el que esto se haga. Como les digo, no hay muchas diferencias dentro de, o sea, no es muy complicada, más que en diferencia, no es muy complicada la figura del contrato laboral para el dueño de la empresa, el contrato empresarial, pero lo que sí, eh, tienen que tener mucho cuidado con el no hacer uso de cosas que no deberían. Y como les decía, conceptos súper fáciles si lo van a hablar con sus asesores, sus contadores, que no estén metidos los aportes patronales, que no haya cesantía, que no haya mutual, etcétera, etcétera. Y obviamente que se respete el monto máximo de pago. Y obviamente entender que si se va a transparentar el gasto es porque ustedes trabajan en la empresa. También podría ser objetado, o debería ser objetado, si por ejemplo ustedes tienen un trabajo de 10 horas o 9 horas en una empresa y dicen que por acá le pagan un segundo sueldo. Eso no existe, y eso se debe regular de otra manera. Entonces ahí también la ley tiene súper claro y deja súper estipulado, y yo les voy a mandar dentro de la PPT los argumentos para poder entender bien cuál es el sueldo empresarial. ¿Tenemos preguntas, Sí, sí, oye, Rodrigo? Diego, sí, Diego, primero que todo, oye, muchas gracias. En realidad, tal como habíamos comentado al principio, antes de partir con la sesión, iban a aparecer hartas preguntas muy, muy buenas. Yo acá estaba leyendo varias preguntas muy interesantes y que además tienen que ver con lo que tú acabas de comentar, muchos elementos técnicos. Así que yo, si les parece a todos muy bien,
voy a comenzar a leer las preguntas que están acá en el chat, como les pedí, ¿no es cierto?, que por favor las vayan colocando, y así Diego inmediatamente las va respondiendo, de las cuales incluso había varias que ya había hablado, pero vamos a trabajar inmediatamente. Bueno, primero Diego, Carmen Gloria, pregunta, dice, una consulta. ¿Qué pasa si el empleador no hace firmar el contrato de trabajo a plazo fijo? Ya, ahí pasa lo que yo decía delante en una de las láminas. Son 5 días para poder regularizar esta situación, y si, por ejemplo, a mí me contrataron y no se hizo el contrato, y supongamos después de un mes Carmen Gloria me dice, ¿sabes qué, Diego? No quiero seguir trabajando contigo, yo podría tener todos los argumentos legales y el respaldo justamente de la Dirección del Trabajo para que lo que originalmente era un contrato a plazo fijo sea estimado como un contrato indefinido. ¿Y ahí cuál sería la problemática? Sería que la problemática es que si Carmen Gloria se quiere deshacer ahora de mí, tendría que pagarme un mes de aviso, tendría que buscar una causal como la 161, que decía yo que es la más usada, de las que probablemente menos debería hacerse uso, y al hacer uso justamente de ese resquicio se estaría cerrando una puerta a mi trabajo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper claro. Yo como contador trabajo para Carmen Gloria, resulta que primer mes Carmen Gloria se dio cuenta que yo no era nada tan bueno y me quiere despedir. Si no firmamos el contrato a plazo fijo a prueba, por ponerle un nombre, yo podría reclamar y Carmen Gloria no le va a quedar otra que volver a devolverme mi puesto de trabajo, volver a trabajar conmigo por un mes adicional más, y para poder despedirme tendría que despedirme por alguna causal de las que valen. En este caso solamente la única causal que podría tener es la 161, que es por necesidad de la empresa. Tendría que despedirme, no tener la capacidad de volver a contratar un contador, porque se supone que no puede volver a usar mi puesto de trabajo, y obviamente me tendría que pagar una indemnización. Entonces finalmente el costo que tiene el no ser pulcro en el formato de ingreso de un trabajador puede llegar a tener ese tipo de complicaciones, que finalmente tú querés contratar a alguien para hacer crecer la empresa y se puede transformar en un infierno finalmente si el empleado que estás despidiendo tiene conocimientos como a poder rebatir la causal de despido. Así que es súper Súper, importante que esos súper plazos se importante cumplan. esa parte. Ya, súper. Oye, Javiera Núñez dice, si el trabajador, ahora vamos al artículo 22, dice, si el trabajador está contratado con el artículo 22, ¿debe de igual forma trabajar las 45 horas semanales? Si hace más de eso, ¿se le pagan horas extra? Ya, normalmente los contratos del artículo 22 tienen ciertas particularidades súper especiales, no son para todos. Entonces, cuando tú quieres controlar a alguien que trabaje 45 horas semanales, no puede funcionar con artículo 22. Ese es lo primero. El artículo 22, que es un artículo, para que todos entendamos, el artículo 22 es un artículo que no exige horarios, ¿ya? Entonces tú puedes empezar a trabajar a las 10, a las 11, a las 12, lo que importa es el trabajo, establecer el trabajo, y es justamente para este tipo de labores que funcionan en otra metódica, como un vendedor, que un vendedor a lo mejor va a dejar de trabajar a las 4 y a las 8 vuelve a vender. Entonces hay 4 horas que no trabajó, pero la lógica de su trabajo da justamente para esto. Entonces, este artículo está hecho para aquellas personas que no deben tener control y por lo tanto, para ser más corto el resumen, no existe la hora extra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente las personas que están contratadas con el artículo 22 son cierto tipo de gerencias que no se puede controlar sus tiempos por las comidas, por las cosas que se deben hacer fuera del horario de trabajo, o lisa y llanamente vendedores que no necesitan la hora extra porque ellos ganan por comisión. Y al ganar por comisión, como decían delante con el tema de los sueldos variables, ellos ganan su sueldo, ganan la comisión y ganan el derecho de semana corrida, que sería lo que viene a complementar probablemente la falta de hora extra. Entonces, de esa manera, eh, se llega a hacer un uso debido del concepto. Entonces, ahora como te decía yo, normalmente este concepto del artículo 22 debe ser aplicado en algunos trabajos en particular, donde tú no vas a exigir horas. Si haces un contrato por artículo 22, perdiste el control de la hora. O sea, no hay nada que hacer. Si tú decís, es que yo cacho que igual trabaja como 15 horas, no. Tú contrataste por artículo 22 y por lo tanto es justamente un tipo de trabajo que debe tener esa flexibilidad por cómo se genera el mismo. Si quieren tener control, tiene que ser justamente por los artículos que están hechos para eso. Este no da otra lógica que creer en el trabajo, pero como te decía, si lo consideráis que un gerente que evidentemente está
está administrando una empresa y tienes un control sobre él, o sea, ves lo que hace, y por otro lado un vendedor, que lo que tiene que hacer es vender. Mientras eso se cumpla, obviamente tú entiendes que una persona con artículo 22 no te genera ninguna problemática. Lo que pasa es que no es para todos. Exacto. Cumplimiento por objetivo, ahí lo que podríamos también entender un poco. Claro, claro, hay que definir un objetivo, el cargo está en razón a eso, y si eso se cumple, es el indicador de que todo está bien, y si no, Exacto. obviamente hay que volver a lo que yo decía recién, porque eso es súper importante y probablemente las pymes lo tenemos súper poco, que es la capacidad de reclutamiento. Hay que entender del momento que tú contratas que esa persona no es llegar de charla, no tenía argumentos para llegar de charla, y si lo vas a hacer, lo más probable es que se transforme en un problema. Así es, así es. Ya, Carmen Gloria pregunta, dice, ¿el contrato por obra y faena debe indicar fecha de término? Lo Ya, conversamos ahí en la parte de la presentación. eso lo conversamos un poquito, pero para ser súper estratégico, eh, se define. Se define el término de la obra, que puede ser un hito, cuando se termine de construir tal cosa, en fase 1, fase 2, fase 3, porque supone que aquí las personas que tienen este tipo de contratos tienen como avances, entonces tú puedes contratar por avances de obra que se termina cuando se cumple este hito, o licealmente, si es por tiempo, tú puedes decir, esta obra va a terminar el 31 de agosto del 2022, ahí se termina el contrato, y si por ese motivo la obra siguiese, se finiquita, se vuelve a contratar, y vuelve esta persona a trabajar contigo sin ningún problema. Así que puede ser por ambas cosas. Exacto, súper. Después, Javiera dice, ¿qué tan repetitivo tiene que ser el bono para que se haga obligatorio? 3 meses. 3 meses. Con Después eso ya, se entiende una continuidad y es un derecho totalmente adquirido por parte del trabajador. Por lo tanto, no podría desaparecer, porque se entiende que es parte de sus ingresos. ¿y son 3 meses consecutivos o son 3 meses que pueden estar saltados? Consecutivo. Hay igual dentro del emprendimiento hay algunas pillerías, como por ejemplo cambiarle el nombre al bono, entonces un día se llama bono tanto, el otro mes se llama bono de otra forma, pero en realidad el argumento legal habla de bono, o sea, en realidad no habla de nombres de bono. Entonces lo que yo diría es que mientras un bono se repita, es como muy parecido a lo que yo estaba diciendo de la conducta de la hora extra. Cuando las horas extras son reiterativas, son todos los meses y todos los días del año, es porque necesitáis más gente. Entonces finalmente en este caso muy parecido. Cuando tú estás constantemente pagando un bono, es porque tú ya acostumbraste a tu trabajador a que en el fondo, tu trabajador tiene otro sueldo. Esa es la Claro. forma que se ve de manera legal. Pues entonces no se puede ir aunque mucha gente a lo mejor no lo dimensiona así, el Código del Trabajo defiende al trabajador de una manera impresionante y regula la relación justamente, no es que defienda al trabajador, regula muy bien la relación empleado-empleador, entonces aquí se determina que es un derecho adquirido y que esa persona tú le vas a causar un desmedro al momento de quitarle un bono que ya ha aparecido 3, 4, 5 veces en su liquidación. Claro, claro. Ya, gracias, Diego. Javiera dice, mira, por el tema ahora, lo que habíamos conversado al principio antes, dice, si no existe un contrato laboral para el dueño de la empresa, ¿cómo se respalda el retiro de dinero del sueldo empresarial? Aquí estamos hablando de dos cosas distintas, parece. O sea, el caso, claro, que lo que yo decía, que el dueño no es considerado un trabajador porque no está regido por la ley laboral y por lo tanto, inclusive no hay una obligación de que el dueño de la empresa tenga un contrato. Y así el dueño de la empresa empieza a trabajar y lo puede hacer sin ningún problema. El día de hoy día, Javiera, existe y está regulado ya desde el año pasado por la Dirección del Trabajo, información que se envía y conceptos que se van agregando. El día de hoy día, cuando existe una declaración jurada, que es la declaración jurada de sueldos, en la declaración de sueldos hoy día existe una tipificación que diferencia al dueño de la empresa del resto de los trabajadores. Y esto hoy día está siendo informado, ya es obligatorio para las empresas que tienen más de 5 trabajadores, es voluntario para el que no es, pero en este caso el respaldo del retiro de dinero tiene que ser con una liquidación común y corriente, porque ustedes también son parte de la planilla. Si lo que pasa es que no están regidos por el tema de las leyes laborales, y obviamente lo que tiene que estar como respaldo sí o sí es que tienen que estar pagadas las imposiciones en su concepto de legalidad, es decir, tiene que estar el descuento de la AFP, tiene que estar el descuento de la salud y tienen que pagar los impuestos que estén relacionados si es que su sueldo es un poco más alto de 850 mil pesos, que es donde se empieza
a pagar justamente este concepto. Pero tiene la misma mecánica, si el derecho laboral es el que no existe. Pero es lo mismo, liquidación de sueldo, en el libro de sueldo, informado a la dirección del trabajo como se informa cualquier otro trabajador, y la emisión posterior o la declaración en la renta de este dueño de empresa como parte de todas las personas que trabajan. Sí, la gran diferencia no es que se maneje de una forma diferente, sino que no tiene derechos laborales, porque nunca va a ser necesario que lo ocupe. Exacto. Otra, Sandra dice, si un trabajador renuncia, ¿pierde el derecho al finiquito? Ah, ya, buena pregunta. Si Sandra lo que está preguntando es a las indemnizaciones y compensaciones, sí. Lo que nunca se va a perder es el derecho a el pago dependientes en el finiquito, como por ejemplo las vacaciones. Las vacaciones no se van a perder nunca. Sea cual sea, voy a ser súper dramático. Aunque yo robase en la empresa de Sandra y me despidan porque me descubrieron robando, y existiese el finiquito, o sea, debe existir el finiquito debe decir por qué me despidieron, y adicionalmente, si se deben las vacaciones deben ser pagadas igual. Lo que se pierde son los derechos de indemnizaciones, el típico mes por año, los años de servicio y todos esos cálculos que uno empieza a hacer, o el mes de aviso, si me pillaron robando, obviamente, el otro día me separan de la empresa y puedo ser básicamente vinculado sin un costo adicional. Pero sí me voy con los derechos que ya tenía adquiridos, como pueden ser las vacaciones que yo tenía a esa fecha. Exacto, exacto. Ya, por ahí Carmen Gloria pregunta, si una mujer está embarazada y tiene contrato fijo, ¿termina la relación laboral? Mira, ahí en ese tema existen varias formas de verlo, y normalmente aquí se requiere de la mejor mirada de la persona que está dando el trabajo. Por ejemplo, si yo contraté a alguien, estamos en un contrato a plazo fijo, por ejemplo, 3 meses, descubrimos que en este caso esta persona está embarazada, el contrato sigue siendo fijo. Lo que pasa es que ahora hay un embarazo de por medio. Entonces lo que va a pasar es que esta persona no va a volver a reintegrarse probablemente a la empresa, si es que yo no lo quiero hacer, pero sí tiene derecho a los derechos que tiene en el momento justamente de entrar en el proceso del prenatal, etcétera, etcétera. Así que no es tan como tratar de cortar la relación. Además que también tenemos que entender, y esto es un llamado a todos los que en algún momento pensamos en dar trabajo, el embarazo es un proceso que además de ser un proceso hermoso en la vida de una persona o de una familia, hay que considerarlo que el embarazo es algo que no lo vamos a pagar nosotros. O sea, ese tiempo en que esta persona no va a estar está subvencionada básicamente por las instituciones que respaldan la contratación, que puede ser una caja de compensación, el Estado, la ISAPRE. No es un costo para la empresa, y obviamente cuando esta persona vuelva, nosotros tenemos que decidir si el contrato se terminó a la fecha que lo hicimos, pero no existe ninguna problemática en realidad en que alguien descubra el embarazo dentro de un contrato, y tampoco uno como persona que contrata debería volverse loco para tratar de terminar esa relación, porque como te decía, obviamente todo el proceso del embarazo, las semanas anteriores, las 24 después, el cuidado del hijo, están subvencionados por otro organismo y no son costos de la empresa. Así que ahí hay que tener ojo, y obviamente si tú tenías un contrato que estaba determinado como fijo, la vuelta obviamente debe ser el momento de la desvinculación. O sea, en este caso, esta mujer embarazada tiene que entender que ya, o sea, en el fondo ya no tiene trabajo. Lo que pasa es que justo alcanzó a tomarse del proceso en base a esto. Pero el embarazo no corta el término del contrato. A eso quería llegar. Exacto, Existe un exacto. término de relación, pero la embarazada en este caso no tiene nada que preocuparse, porque al estar contratada y tener ingresos y estar bajo un sistema previsional, va a tener también la compensación. Así que ahí una buena asesoría en el caso de cuando se dan estas temáticas, pero siempre tienen salidas súper súper buenas para ambas partes. Sí, súper. Mira, hay una pregunta interesante que hace iPhone, que dice, qué es lo que es el autodespido? Que un poco, si podría explicar un poquito el tema del autodespido, por favor, brevemente. Ya estamos Ya, ya en mira, la hora, así que también igual hay un tema que mira, tenemos que considerar. aquí voy a hacer un par de acotaciones. Yo te voy a mandar una segunda PPT
donde toco dos temas que son súper importantes. Uno es el autodespido y otro es la subcontratación. Ya por si alguien de aquí en algún momento va a trabajar para alguien y tiene que estar el concepto de subcontratación, porque ahí están como todos los tips para este tipo de casos. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema del autodespido? El autodespido técnicamente son las causales subjetivas, son las causales que hay que analizar, y es como lo contrario, es como cuando a mí me echan porque falté a la probidad, es decir, falté a la confianza de la empresa, cuando a mí me echan porque me presionan, porque existe acoso laboral, etcétera, etcétera, ahí se genera el autodespido, es decir, es como lo mismo. Es como lo mismo que yo te despida porque me di cuenta de que cometiste un error grave. Aquí la empresa está haciendo un error grave contra mí. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener claro si del autodespido? Que es un proceso largo, normalmente. No es un proceso rápido, no es un proceso corto, porque el autodespido es un juicio. Es un juicio laboral donde tú terminas en el juzgado laboral y yo tengo que demostrar, en este caso, si tú fueras Rodrigo, mi empleador, de que existe esta problemática y de que yo ya no puedo trabajar contigo y de que tú probablemente estás ejerciendo algún tipo de presión para desvincularme, pero yo puedo, obviamente, o sea, yo debo tener las pruebas para poder hacer eso. En realidad, como te decía, hay que considerarlo de esa forma. Es un juicio, es largo, hay mucha gente que piensa que el autodespido es un trámite y que probablemente le van a pasar los dineros y va a seguir trabajando, pero no, pues, porque al ser un juicio hay que pedir permiso para los comparendos, hay que ir justamente, hay que entender que muchas veces el empleador no va a ir, y se alargan los procesos, así que el autodespido es complicado, pero existe bajo esa premisa. Si yo tengo la claridad de tener las pruebas necesarias para decir que mi empleador me está causando un desmedro, obviamente yo me puedo autodespedir, pero lo que hay que tener, como te digo, súper claro, es que es un proceso medianamente engorroso y hay que tener mucha paciencia porque es un proceso normalmente largo. Todos saben que cualquier tipo de tema legal, hasta cuando tú no faltáis 3, 4 veces, recién se empiezan a tomar decisiones, porque si yo no voy a un comparendo, lo más probable es que me citen por un segundo, un tercero, hasta que el juez determine que ya no me estoy presentando y se toman las decisiones de manera unilateral. Pero mientras exista la posibilidad de yo seguir levantando la mano y decir que tengo que decir algo, estos juicios se pueden alargar bastante. Y así Pero existe. el autodespido genera también los mismos derechos de un despido, indemnización y otras cosas más. El autodespido genera los mismos derechos y eso es lo interesante del autodespido. Si yo trabajé y he trabajado tantos años contigo, todos esos años me deben ser pagados. Si tengo vacaciones pendientes contigo, todas esas vacaciones deben ser pagadas, deben ser pagados los avisos. Inclusive hay recargos en razón a las problemáticas. O sea, también hay un adicional, un porcentaje adicional, que no lo recuerdo, ahí en la PPT sale, pero hay un porcentaje adicional que se recarga. Es como un castigo por haber tenido que llegar a esa instancia para poder definir el despido. Así que es como un finiquito con todas las indemnizaciones y donde además la empresa recibe un castigo adicional que este sobrecobro por daños, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Oye, Diego, mira, estimados todos, son 20 para las 8. Tenemos algunas preguntas más. Yo te quiero hacer solamente una consulta más, Diego. Si podemos hacer un par de preguntas más nomás, porque ya estamos en la hora de término. Nosotros terminamos a las 7:30. No sé si te ¿Sí? parece un par de preguntas y con eso finalizamos, porque en realidad el tema es muy interesante, pero también igual por respeto a todos los demás. Sí. A ver, hay una pregunta que dice respecto a la carta de aviso. ¿Debe ser carta certificada? ¿Debe aceptar el trabajador? Ya, la carta sí. O sea, la carta inclusive puede ser la carta puede inclusive ser una carta que se genere mediante la misma dirección del trabajo, pero el concepto de carta certificada es porque la carta certificada, como todos saben, la persona que la entrega tiene que entregársela al titular. Entonces, técnicamente esa es la obligación. ¿Y por qué debe ser certificada? Porque también puede existir la probabilidad de que yo, Rodrigo, te dé una dirección y yo ya no estoy ahí. Entonces, en este caso, el que puede dar fe de que trató de entregarla, que yo ya no vivía ahí, y que en cierta forma hay una falta, es justamente la persona que lleva la carta a través de esta certificación. Así que siempre debe ser de esa forma, porque técnicamente es parte de un instrumento legal que tú puedes usar en algún momento para defender justamente la postura de que tú me quisiste, me trataste de avisar, y yo probablemente no te tengo al día de dónde vivo, dónde estoy, cómo comunicarse. Claro, claro. Ya, Así que debe perfecto. ser bajo ese formato.
Y la última pregunta, vamos a darle espacio también a alguien más que nos ha consultado. Gonzalo Venegas dice, y ahí tiene varias preguntas, pero vamos a tener que elegir por el tiempo nomás. Una pregunta de Gonzalo. Dice, yo como empleador, ¿tengo restricción de contratar a un familiar directo, por ejemplo, esposa o hijos? Existían restricciones hasta hace un tiempo atrás, ya no existen. Pueden contratar, no hay ningún problema. Ahora, obviamente, al igual que lo que pasa con el sueldo empresarial, lo más importante y de hecho lo más relevante, y tienen que ejercerlo para cualquier tipo de contrato con familiares o el dueño de la empresa, sueldos de mercado. ¿Ya? Evidentemente ahí es súper importante y relevante eso. Y importante recalcar algo, después te voy a hacer una propuesta, Rodrigo, pero quería recalcar algo. Normalmente se recomienda los sueldos de mercado también por una lógica que es la que conversábamos contigo delante, que era de que existía, existe y probablemente va a seguir existiendo estos típicos datos de cómo poder lograr algún resguardo financiero de manera rápida, y lo que se dice es págate un sueldo grande, hace esto, pagar imposiciones, no te pagué el sueldo, pagar las puras imposiciones, pero el día de hoy día, como recién le comentábamos ahí, parece que a Carmen Gloria, alguien le respondió una pregunta sobre el tema de cómo saben las empresas de que yo soy el dueño de la empresa o no. Hoy existe cada vez una facultad de poder cruzar información más amplia, sí. Y por lo tanto en algún momento Impuesto Interno se va a dar cuenta que yo soy incapaz de poder pagar 2 sueldos de 3,5 millones con lo que vendo o con el costo que tengo de venta. Entonces aquí en realidad el mayor consejo, quizás en pos de cuidar sus propias empresas, es tratar de hacer las cosas lo más cercano a la realidad. A veces las cosas cuestan un poco más, pero bien hechas resultan igual, y poder manejar los sueldos o asesorarse para poder manejar sueldos que no sean llamativos para la Dirección del Trabajo ni para Impuesto Interno, que no tengan regularizaciones, y en este caso no existen restricciones. Lo que tienen que tener es el cuidado de poder no solamente cumplir con la parte de lo que yo te decía adelante, con la parte de la Dirección del Trabajo, sino que entender que también hay un ente fiscal que tiene que darse cuenta de si usted esto lo cumple o no lo cumple. Igual es la gravedad de un sueldo que no se paga, o que es un sueldo falso, por decirlo de alguna manera, es que tiene una contraparte, y la contraparte es que le genera un gasto a una empresa. Y ahí lo que está cayendo indirectamente es una evasión de impuestos. Entonces, lo que deben entender cuando se generan ese tipo de fórmula, yo no voy a decir que estoy en contra, porque normalmente por mi trabajo muchas veces se me pregunta sobre este tema, pero sí hay que tener buenas figuras, hay que asesorarse bien, hay que hacerlo de la manera correcta, ver que los ingresos de la empresa den para mostrar lo que tú querís mostrar, entender que si a lo mejor querís mostrar más dinero tenéis que vender más. O sea, la lógica es sí, podemos ir yo y mi hijo probablemente a sacar hipotecario y comprarnos departamentos y arrendarlo, pero si queremos demostrarlo a través de la empresa, claro, a lo mejor uno de los límites o una de las cosas que tenemos que considerar es si la empresa da para poder respaldar esa figura. Entonces, no estoy en contra, porque como te digo, se da, es muy natural y es una forma probablemente hoy día de hacer como en cierta manera un tipo de finanza diferente. Aquellos que no tenemos o no tienen la facultad de probablemente tener el mercado financiero abierto para ellos, pero sí debe ser súper asistido, porque si se llega y se hace, de alguna manera, algunas de las entidades que supervisan se van a dar cuenta, y eso sería obviamente una problemática a la larga. Y dos cositas para terminar, Rodrigo. La primera, Carmen Gloria, todas las empresas deben pagar mutual. Esa es la primera. Y la segunda, si tú quieres, y hay gente que quiere hacer más preguntas, a través de ti probablemente me podrían hacer llegar esas preguntas y yo se las puedo responder. A lo mejor podemos hacer algún videíto así como para que sea entretenido, yo te los devuelvo a ti y ahí podemos ver cómo lo manejamos.